cartel es más o menos igual en todos lados, inclusive en la actualidad. Por lo general está clavado en una puerta antigua e incluye la palabra pensión. También suele indicar si hay habitaciones y si esas habitaciones disponibles son solo para mujeres, solo para hombres o si aceptan familias. Como se ve, los lugares tienen ciertos códigos, pero la pensión de la que vamos a hablar hoy tiene una particularidad que la hace especial. Funcionó en la década de los años 30 y en los 40, en la calle Salta, al 300, a unas cuadras de Avenida de Mayo, pero vayamos un poco más despacio. Ubiquemos a los amigos que están lejos de la ciudad de Buenos Aires. La calle Salta recorre el sur de esta capital, como una prolongada línea recta que atraviesa los barrios de Valvaneras, Constitución y Barracas. Es una de las calles casi tan antigua como la misma ciudad, ya que en los lejanos días del virreinato se la conocía con el nombre de San Pablo, nombre que mantuvo hasta el siglo XVIII. La nomenclatura catastral del año 1808 la tiene bajo el nombre de Velarde, tanto la arteria que después sería Salta como la continuación de la misma calle que sería Libertad. Figura en los mapas, insisto, de esos años como en el nombre de Velarde. Con este nombre la sorprenden los acontecimientos de la Revolución de Mayo de 1810. Salta siempre fue una calle de ferias, de carretas. A su vera se levantó el mercado que se llamaba Mercado Sur del Alto. En 1857 cambió su nombre por el de Mercado de Constitución, haciendo un homenaje a la flamante Carta Magna recién jurada. Este Mercado de Constitución fue quien también le dio nombre al barrio. Aunque a la calle Salta le esperaba un destino muy tanguero. En 1892 nació Eduardo Arolas, en el número 3378, tramo de la calle que hoy es Vieites, sería Vieites 1048, donde nació Arolas. Ahí su familia se había radicado el año anterior, proveniente de Perpiñán, el sureste de Francia, en plena época de migración francesa, que por cierto no fue muy abundante. Y hablar del Tigre del Bandoneón es hablar seguramente del más grande compositor de tangos, cuyo genio creativo atravesó todas las épocas de nuestra música ciudadana, proveniente desde luego de la Guardia Vieja. Pero no solo Arolas, sino la calle Salta también siguió siendo importante. La aguardaba otra era dorada de nuestro género tanguero, los famosos años 40, ya que su residencia, la de la calle Salta, en pleno barrio de Montserrat, Salta 321, fue el reducto y el abrigo de notables artistas de nuestra música popular, quienes generalmente provenían del interior y poblaron de poesía y de melodías la ciudad que venían a conquistar y que los recibió con sorpresa. En esa dirección, repito, Salta 321, existía una pensión, propiedad de don Humberto Cerino. La pensión se llamaba La Alegría. La pensión La Alegría cobijó una pléyade de inspirados y virtuosos músicos que con su bohemia le pusieron pimienta al género popular. Entre los que fueron pensionistas se recuerdan, por favor escuchen, Enrique Mario Franchini, Héctor Chupita Stamponi, Armando Portier, todos ellos de Campana, Antonio Ríos, Alberto Suárez Villanueva, que hoy lo pusiera
Rubén Darío en uno de los temas del inicio de nuestro programa. Julio Ahumada, todos estos últimos tres de la ciudad de Rosario. Cristóbal Herreros, español, barcelonés, para más datos. Emilio Barbato, Enrique Muné, Argentino Galván, al quien recordáramos algunas columnas atrás, ellos de Chivilcoy, Carlos Parodi, Ernesto Tití Rossi, de Guaminí, Alberto San Miguel, Federico Scorticati, Juan Carlos Howard, de San Isidro, entre otros muchísimos. Inclusive, alguien que frecuentaba el lugar y compuso muchas obras memorables con varios de estos músicos fue Homero Expósito, el rey de la metáfora, como le decían en aquel entonces. Más allá de los momentos en que florecía el espíritu de Bohemia, en sus ambientes resonaban los instrumentos de sus moradores durante el día y largas horas de la noche. Ensayo, preparación, ensayo. En la pensión La Alegría llegó a haber 3 pianos alquilados. Sí, 3 pianos. Uno de Chupita Stamponi, otro de Barbato y otro de Suárez Villanueva. Pero, para no hacerla lunga, maticemos la columna escuchando un vals compuesto por alguno de los habitantes de aquella pensión La Alegría, Pedacito de Cielo, con música de Franchini y de Pontier, y los versos de Homero Expósito. Y como había que homenajear a esta gente que había venido del interior del país, o de otras ciudades del país, mejor dicho, me gustó poner esta versión de Don Rally Barrio Nuevo. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y
recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Dijimos que la pensión estaba en el barrio de Montserrat. También le decían el barrio de los tambores. Y también lo llamaban el barrio del mondongo, porque en la zona había un frigorífico que regalaba las menudencias, especialmente el mondongo, a los pobladores más necesitados, que eran los vecinos negros, que, como consecuencia de las epidemias de fiebre amarilla de 1852 a 1871, y debido al éxodo de las familias oligárquicas, pasaron a habitar las grandes casonas del barrio, no sin abonar un alquiler. Pese al flagelo de la peste, que también cobró la vida de cientos de afrodescendientes porteños, fueron esas familias las que pasaron a vivir en las residencias, dando nacimiento a los nuevos conventillos del barrio de Montserrat. Una de esas residencias, un conventillo un poquito más arreglado, a fines de la década del 30 se convirtió en la pensión La Alegría. Un lugar que de continua creación y de estudio, como dijimos, y cuyo dueño, don Serino, no permitía que ningún pensionista ajeno a la música se quejase. Prefería que se vaya antes de interrumpir momentos de interpretación de los moradores, con los que había hecho una especie de causa común. Digamos también que la comida no era abundante. Muchas veces había que hacer una colecta para que doña Nieves, esposa de don Serino, atendiera con esmero las mesas. Recuerda el bandoneonista Julio Ahumada que, lo cito, la comida era cosa seria. Días había en que poníamos 10 centavos por cabeza y Nieves iba a comprar un paquete de lentejas. Comíamos lenteja a morir. Tampoco el alquiler desequilibraba ningún presupuesto. Se pagaban 65 pesos por mes, pensión completa, y muchas veces se abonaba a medida que iban cobrando las changas o los trabajos. Serino no permitía que nadie se quedara sin dinero por cumplir con el alquiler. Entre 1933 y 1948 hubo también ocupantes transitorios, como por ejemplo el maestro don Astor Piazzolla, recién llegado de Mar del Plata. En la época Astor ya tenía una ansia desenfrenada por aprender los secretos de la música. Mucho después el mismo Astor recordaría: quería saberlo todo. A Argentino Galván, a Chupita Stamponi, a Ahumada los volvía loco. Me acuerdo que un día fui a la habitación de Ahumada con mi bandoneón y toqué Rhapsody in Blue de Gershwin. No lo podía creer. La comunidad que se había creado entre tantos jóvenes y talentosos artistas había hecho posible la formación de grupos de estudio, como dijéramos, y también de investigación interpretativa, siempre con intercambios de conocimiento, de ideas, de sugerencias y de todo tipo de colaboración de buena fe. Se había creado bajo una aureola de bohemia, como dijimos, una verdadera universidad de la música, del estudio y de la amistad, que hacía honor al nombre del pensionado, La Alegría. Por razones de origen, de empatía o de ensayo común, tal vez, muchas habitaciones albergaban a dúos de pensionistas que habían decidido establecerse en un mismo cuarto, como por ejemplo Ríos y Ahumada, Barbato y Stamponi, Suárez Villanueva y Tití Rossi, etc. Aquellos muchachos crecieron profesionalmente, ingresaron a grandes orquestas, formaron y dirigieron incluso las propias, y se convirtieron en una referencia
insustituible de la música porteña. También construyeron sus familias y tomaron nuevos rumbos. Por eso, al comenzar la década de 1960, ninguno de ellos quedaba en Salta 3-2-1. Pero aún hoy podemos decir todavía existe, aunque está bastante deplorable. De hecho, en las imágenes que Fran está pasando mientras yo leo y digo mi columna, hay una que es el frente de Salta 321, tal cual se lo ve hoy. De los que fueron hermosos balcones, penden yuyales, brotan por entre los ladrillos de enfrente. La mampostería caída deja ver vigas oxidadas. Sus ventanales muestran los vidrios rotos. Está deshabitada y da la sensación de que está esperando la piqueta para que le dé el tiro del final. Es triste ver cómo los seguidos intendentes de Buenos Aires, los gobiernos de Capital Federal, no digo que la reconstruyan, pero que la habiliten como un museo para contar parte de nuestra historia, en un pueblo que tiene poca memoria y encima sus gobernantes tratan de deshistorizar, como dice Gustavo Campana. Pero bueno, digamos que en algún momento estimo yo que va a cambiar. Ninguna plaqueta, como dije, recuerda lo que pasó en esa casa, ni quienes la habitaron, ni los sueños que hubo. Pero a esa casa no le podía faltar un tango que la recuerde, con tantos músicos adentro, compositores y letristas. Así que surgió el tema Pensión de la calle Salta, compuesto por José Lombardo y Julián Ortiz. En él se encuentra un relato pleno de descripciones y se percibe el conocimiento y el afecto de sus autores. En esta versión, en la orquesta de Víctor Damario, la va a cantar Osvaldo Avena. Ojalá sigamos recordando a la Pensión de la Alegría, la de la calle Salta 321. Que los atrajo y llegaron con amor y con sus sueños. La ciudad hizo difícil sus anhelos y en la esperanza la vida los templó. Albergados en sus piezas convirtieron noche y día en tango y canto la pensión. Lucharon con desvelos y lograron de su intento lo mejor. Pensión de la calle Salta, lo llamaban la alegría, fuente de tangos y poesías, encontraron su ideal. Allí se compartió la copa de amistad y el mate junto al bandoneón. Pensión de la calle Salta, nunca más brotará igual. La pensión vivió también las emociones de fraternos y bohemios soñadores, creadores de esos tangos del 40, que en el recuerdo por siempre quedarán. Unos fueron hacia el cielo con sus glorias, otros siguen en la huella como ayer. Sus tangos son memorias que trajeron desde algún lejano andén.
pensión de la calle Salta nunca más habrá otra igual.